En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C con César Zamora Bento. Bien, le damos la bienvenida a esta hora a César Zamora Bento, economista y reconocido analista en temas políticos. César, qué gusto saludarte. Buen día. Muy amable Muy buenos días. por atender la comunicación en la semana a Aquí través de estamos, RCR. estamos para conversar sobre la coyuntura. Bueno, y la coyuntura es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Lima es en estos momentos el centro de atención mundial por la llegada de dignatarios de este importante foro económico, fundamentalmente la llegada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de China, Xi Jinping. ¿Cómo analizas, en primer lugar, la trascendencia de este foro APEC y un tema central que domina la esfera económica, política, geopolítica del mundo, ¿no? La inauguración del puerto de Chancay? Tú empiezas a revisar y uno de los temas, uno de los atractivos que se señala en la prensa internacional es la llegada de Xi Jinping, pero además ya el eje comercial que constituye Asia-Pacífico a través del puerto de Chancay. Muy interesante el concepto de la PEP, porque estamos hablando de el 60%, los 21 países que la integran, representan el 60% del Producto Bruto Interno del mundo, cerca del 50% de la población mundial, y realmente está abarcando, digamos, en el globo la relación vía mar con el mar del Pacífico, con el Océano Pacífico, de países de América con países de Asia. En América, básicamente Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile, y se acabó, no hay más. Y de los restantes se encuentran pues desde Rusia hasta Nueva Zelanda, ¿no? En más al sur. Entonces es un bloque muy interesante, se viene trabajando desde 1989, en donde realmente la participación de la política y de los políticos es el complemento, ¿no? El complemento de las iniciativas privadas, empresariales privadas. O sea, conversaba con mi hijo Clemente y él me decía, lo que hace la PET en realidad es componer lo que los estados han venido haciendo mal con el intervencionismo pues desde el siglo XX, ¿no? Entonces la PET es una especie de foro en donde vamos a ponernos de acuerdo para que la dinámica comercial, para que el financiamiento, la inversión privada y la tecnología vayan de la mano y pueda este bloque contribuir al desarrollo ya no solamente de los países integrantes, sino del globo, porque sus afanes llegan desde la mayor productividad y de la inclusión de amplios sectores de la población hasta el cuidado del medio ambiente. Pero ojo, no es una, no es un, como otros organismos multinacionales, no es una institución, digamos, que obliga a las partes, sino que es un encuentro de partes en donde cada parte empieza a establecer relaciones. Por ejemplo, en el caso de Perú con China, Perú con Estados Unidos, China con Estados Unidos, ojalá que lleguen a algunos acuerdos. O sea, es un lugar donde se ponen de acuerdo la actividad empresarial y llevan a sus máximos representantes políticos para que lo consoliden a través de tratados. Yo creo que en ese sentido vamos bien. El problema es preguntarnos como ciudadanos inteligentes, ¿estaremos a la altura de ese gran desafío en la actualidad para poder aprovechar de la mejor manera este encuentro y establecer relaciones comerciales duraderas y sostenibles en el tiempo? Eso creo yo que es una pregunta que se debe plantear
y la respuesta cae por su propio peso. Ahora, el efecto que va a tener esto para nuestro país, tú acabas de mencionar algo interesante, ¿no? Es la bisagra para relaciones comerciales, para la captación de nuevas inversiones en el país, pero también esto tiene que ir acompañado naturalmente de una demostración de apertura económica, de apertura comercial, de un pragmatismo, porque en su mayoría los países que integran el foro APEC son políticas económicas exitosas, pero donde ha primado más el pragmatismo. De tal manera que estamos encaminados en el país o todavía tenemos a veces esa dosis de proteccionismo, esa dosis de no abrir el mercado y generar esas competencias, esa apertura comercial que tanto se requiere. Chancay es una muestra. Mira, obliga al Perú a hacerse, al gobierno de Perú. Han habido gobiernos desastrosos, hoy tenemos un gobierno muy malo, pero la PET, ese foro es un escenario que siempre se va a mantener, siempre es una posibilidad, siempre va a ser una oportunidad. Y lo que nos corresponde a los peruanos es estar a la altura para poder establecer relaciones de mutua conveniencia con los países con los que queremos relacionarnos. De hecho, con los 21 países que forman parte del foro. Entonces, cabe esta situación de ver cómo nos mantenemos desde las instituciones públicas, desde la fortaleza del empresariado nacional, desde las decisiones geopolíticas, eso es importante, para que saquemos la mayor ventaja, en una lógica de gana-gana, porque ninguno de los 21 países son bobos, ¿ah? Vienen aquí a establecer relaciones comerciales, de inversión y de intercambio tecnológico porque necesitan y quieren tener un beneficio, pero acá se tiene que practicar el gana-gana donde tanto los países que se relacionan con el Perú como el Perú salgan gananciosos. Mencionaste lo de el puerto, el megapuerto Chancay. Eso de ahí es una buena noticia, es una muy buena noticia, pero por sí misma no te va a resolver los problemas si es que no tienes carreteras, si es que no tienes un parque logístico acorde con la demanda de esta gran inversión, acorde con las exigencias de los mercados que se encuentran al otro lado del Pacífico. Me refiero a la parte asiática. Entonces, la responsabilidad, no podemos saltar de alegría porque vino Chancay o porque hemos sido anfitriones del foro de la PET, si es que no aprovechamos esta oportunidad. Y creo yo que estamos muy debilitados desde la parte política, desde la parte de las instituciones que garanticen mantenernos en una fortaleza que podamos aprovechar bien estas oportunidades. Entonces, mi lamento podría darse por el lado de que creo que nos falta trabajar muchísimo desde la ciudadanía, principalmente en la elección de las autoridades, no solamente de la presidencia de la República y de los congresistas, que dicho sea de paso son un desastre en la actualidad, sino también de los gobiernos subnacionales y los gobiernos locales, porque ellos son las venas que nutren, ¿no? Toda la relación comercial que debe conllevar a vincularse con los mercados más exigentes en Asia y en el mundo entero. Entonces, hay que trabajar muchísimo. Creo que antes de tomar el champán, ¿no? Del brindis, hay que ponernos a trabajar cómo aprovechamos mejor estas oportunidades que se presentan y que se van a seguir presentando, pero digo, si no estamos preparados, el tren de la historia y de las oportunidades va a pasar sin que nosotros tengamos la posibilidad de subirnos en él. Ahora, César, tú acabas de mencionar algo que ciertamente es una preocupación en el momento. No ha ido acompañado de un mejoramiento en infraestructura, en una planificación de lo que va a ser
68 kilómetros al norte de Lima, no solamente Chancay, tenemos que hablar de Ancón, tenemos que hablar también de localidades conexas, Huacho, Huaura, que de una otra manera se constituyen justamente en ámbito de influencia directa, ¿no? Santa Rosa, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, una vez ya puesta en marcha el puerto de Chancay, las obras van a tener que acelerarse por sí. Y quienes hagan esa cuantiosa inversión van a tener que entender que sí o sí van a tener que ponerse de acuerdo con el gobierno. Y el gobierno va a entender que tiene que hacer las obras. Y un aspecto fundamental que tiene que atacarse allí es el tema de la seguridad. El otro día conversaba yo con la presidenta de la Cámara de Comercio de San Martín, la señora Sandy, ¿no? Ellos se habían reunido con los funcionarios de COSCO Shipping. ¿Por qué? Porque una de las preocupaciones, y la verdad que también yo desconocía esto, parte de mi ignorancia, y uno va aprendiendo, tanta es la capacidad que tiene el puerto de Chancay, es un puerto multipropósito. Uh-huh. Entonces, no se van a abastecer los camiones de carga. Entonces, se están haciendo ya los primeros contactos, no solamente con las zonas cercanas al norte, sino también ya en zona de selva central, en zona de selva de Amazonía, para que las unidades de transporte puedan, de una otra manera, llegar al puerto. Y eso es una buena noticia. Pero te decía, va a ir acompañado con la decisión que tomen gobiernos regionales, gobierno central en apurar las obras. Creo que nos pone a prueba. Nos pone a prueba. De acuerdo contigo. Sí, sí o sí. Pero sin embargo, la evidencia te dice, todos los días la evidencia te dice que el rol de inversión del Estado es uno de los peores que hay en América Latina. O sea, ese es un lastre que digamos, el Estado no tiene la capacidad de desarrollar proyectos de infraestructura que incrementen los niveles de competitividad en la economía nacional. Entonces, acá hay una suerte que tenemos el puerto de Chancay, o sea, la carreta, y los caballos están atrás, cuando debería ser al revés. O sea, por lo menos a nivel de planificación, José. Oye, tenemos esto, yo ya debería como Estado, debería tener qué necesitamos de infraestructura en donde participe el Estado, porque le podría corresponder, y también participe la inversión privada. ¿Qué necesito para que ese flujo que tú dices, por lo menos en proyecto o en planificación, necesito que el tren de la costa, necesito un tren de penetración que vaya hacia la zona de selva, necesito niveles de conectividad con Brasil, porque Brasil también está muy interesado de ver cómo se articula con el Pacífico a través, y creo que hubo un proyecto antes, un tren desde Brasil hasta la costa peruana, en este caso sería la zona de Chancay. Entonces, esa es la preocupación. El Estado peruano viene demostrando a todos los peruanos, y creo que a nivel internacional, que no es capaz de desarrollar proyectos de inversión. Siempre tienen trabas, ahí entra la Fiscalía, entra la Procuraduría, y todo se hace una mazamorra y los proyectos no salen y se traban. Proyectos que de repente no son tan complicados no se desarrollan. Y la otra cuestión, la inversión privada, en el caso de la minería, que es uno de los ejes más importantes para esta relación con el Asia, viene siendo amenazada de manera permanente y viene trabando inversiones para la extracción de minerales que son demandados en el mercado internacional. Entonces, hay mucho por trabajar desde adentro. Las oportunidades están ahí. Tienes la PET, tienes el foro, tienes los compromisos y la intención y el interés de los países que forman parte de la PET. Pero eso no es suficiente si es que desde adentro nosotros no estamos preparados. Y ese es el reto. Y estar preparado es una gran fortaleza del empresariado nacional y gobernantes
que sean inteligentes, César, que tengan discúlpame una mirada geopolítica y geoestratégica César, integral. has escuchado brevemente a la Presidenta de la República hablar de integración, hablar de un tema que tanto nos preocupa a los peruanos, ¿no? La formalización, la formalidad, ¿no? Y eso es lo que exigen las Somos economías campeones modernas. y somos campeones en la informalidad. Y claro, pero ese es un tema, ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Y nos pone a Claro. prueba naturalmente el puerto de Chancay, ¿no? O sea, porque parte de la informalidad es esa, ¿no? No haber planificado. Entonces ahí hay una tarea, pero sí, la formalidad, ojo, no es una acción, o sea, no se trata de Así sacar es, una ley y decir, así es. formalícense que acá están los parámetros. No, no. La formalización es una consecuencia de una economía que está desarrollada de manera sana, con parámetros claramente establecidos, en donde los actores económicos tengan predictibilidad y puedan hacer procesos de inversión. Por ejemplo, ahorita estoy hablando de que una vez que termine el foro, van a hablar sobre la remuneración mínima vital, el incremento que se ha ofrecido. Entonces uno dice, oye, este incremento, que yo lo considero que no es muy técnico que digamos, ¿va a ayudar a la formalización o va a incentivar la informalidad en la economía? O sea, solamente lo tomo como un ejemplo, José. Y así hay muchos otros aspectos que se tienen que medir, analizar y definir para evitar que la gente tenga más incentivos para Así irse es. al lado de la informalidad y, por el contrario, dar señales claras para que los actores económicos se encaminen hacia un sistema formal, económico formal. Tenemos el tema de Reinfo, tenemos el tema de la ilegalidad en la minería, de la informalidad, yo le llamo ilegalidad porque son informales para siempre y nunca se formalizan. Este, eso de allí no lo están resolviendo después, y ha pasado mucho tiempo y seguirá en esa situación si es que no hay políticas claras y plazos perentorios para que esa actividad y todas las que se desarrollen en el campo de la economía nacional tengan un criterio y una orientación hacia la formalidad. Muy bien, mi estimado César, como siempre agradecerte por la participación en la secuencia Don C. Don C. Con César Zamora Bento.